Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. Uno de los últimos versículos de la Biblia, uno de los últimos, es una invitación. El espíritu y la esposa es la iglesia, dicen, ven, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. Respondió Jesús, dice en Juan capítulo 4, versículo 13. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo, habla de aquella mujer samaritana a la que le había dado agua. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Saben que esa mujer samaritana tuvo un encuentro con el Señor ahí, muy fuerte, muy grande? Yo les mencionaba días pasados, hay un pequeño ruido, Germán, que se ocasionó hace un ratito. Algo que que experimentamos muchos de nosotros. Una vez tuvimos un encuentro con el Señor. Algo pasó. Más profundo unos, otros más suaves. Otros fueron a un lugar y algo pasó, no saben qué, pero les marcó la vida. Hubo gente que tuvo toques del Señor muy, muy grandes. La mujer samaritana tuvo un toque muy grande. Cuando lo reconoce, le dice, ¿no serás tú el Mesías? Le dice. Le dice al resto de los samaritanos, me parece que encontré al Mesías, porque algo había tocado la vida de ella. Y esto, de una manera o de otra más leve, lo han vivido todos. Ya sea porque a algunos les predicó la madre, otros porque les predicó el padre, otros porque les predicó un amigo, pero fueron a un lugar y les pasó algo que a veces no se atreven a definir, pero normalmente y habitualmente es algo muy fuerte. Cuando en el libro de Apocalipsis está terminando el texto y dice el espíritu y la esposa dice ven, y luego dice y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida, habla de ese encuentro con el Señor, que fue lo mismo que vivió y con agua la mujer samaritana, que solo el Señor le pidió de beber y de ahí se armó un diálogo profundo, pero se había encontrado con el Señor. Cuando uno ve a lo largo de las Escrituras, uno ve que muchos hombres y mujeres tuvieron este encuentro con el Señor y marcó sus vidas para siempre. ¿Qué es lo que hace que haya gente que tiene un encuentro con el Señor, permanecen en el camino del Señor por años y en un momento comienzan como a enfriarse? Esto también es bíblico. Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y no dice el de pocos, dice el de muchos, que son palabras fuertes. Es como lo opuesto a esto es cuando Dios dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué los busca?
porque no abundan. Bueno, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, aun cuando cada uno de nosotros, yo puedo hablar por mí, puedo recordar aquel día que me encontré con el Señor y que pude beber de esas aguas que no fueron aguas naturales, sino que fueron aguas espirituales, y comer del pan de vida, que es el Señor, y poder experimentar algo. Es evidente que ese encuentro que fue tan especial, de alguna manera, uno tiene que pedirle al Señor que ese amor, como dice aquella canción viejita, dice, vuelva a florecer. En Juan capítulo 6, verso 35, en ese mismo libro de Juan, pero 2 capítulos más adelante, dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1, el Espíritu Santo le da esta profecía a Isaías y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Me llama la atención porque dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y lo que está diciendo el profeta es todavía más, es muy sencillo, porque él dice, ¿por qué gastan el esfuerzo en cosas que no les va a dejar esta marca? ¿Por qué gastan su dinero? ¿Por qué gastan su tiempo en la ausencia? Y hay ausencia de lo que en realidad es más importante. Cuando él empieza a hablar dice, compren sin dinero, dice, porque es una cuestión espiritual. Por lo tanto, ¿cuál es lo que a mí me viene dando vueltas por la cabeza? ¿Cuál es la diferencia aquel día que vos te encontraste con el Señor y alguien te habló del Señor y en una iglesia lo más probable que le hayas pedido perdón por tus pecados, lo hayas recibido como tu Señor, como tu Salvador? ¿Cuántos se acuerdan de ustedes cuando lo hicieron eso? ¿Se acuerdan? Bueno, que hubo alguien que te indujo, te llevó a esta situación y vos dijiste, es verdad. Y uno le pidió, bueno, ese lugar que ahí quedaron los desechos y que fueron lavados por la sangre de Cristo, hubo algo que nos marcó. No tiene que haber un encuentro semejante porque ya fuimos, ya somos hijos de Dios. Esa condición no cambia, esa condición no baja. Pero sí la condición que debe profundizarse es que así como hubo ese encuentro con el Señor, que a mí me produjo y a todos ustedes les produjo una pasión muy especial, bueno, tiene que haber en un momento esto de decir, Señor, no quiero ir como, ni quiero caminar como por costumbre, ni por hábito. Quiero caminar por amor. Por amor. Quiero que vuelva a renacer ese amor, esos lazos puedan ser más profundos, para que pueda conocerte aún más. Aquel primer encuentro que tuvo con el Señor Samuel, ¿ustedes se acuerdan cuál fue? Cuando él estaba durmiendo, estaba en el mismo lugar que estaba Elí, que era su maestro, y el Señor lo llamó y le habló al corazón. Fue el primero de un montón de encuentros. Hubo un antes y un después en la vida de él, pero eso se profundizó, se profundizó. Si no hay ese profundizar en cada uno de nosotros, en algún momento
vamos a claudicar. El ser humano, el creyente, claudica si no se siente seducido por ese amor y se encuentra de nuevo con Él. Lo tengo que decir, es inevitable. Si uno dice, me estoy enfriando, bueno, es algo que te tiene que pasar a vos. Hay un indicio porque el paso tiene que ser tuyo y tiene que ser mío, porque cuando uno ve a la luz de las Escrituras, la invitación de los últimos versículos de Apocalipsis dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Es la invitación, ven. No es otra cosa, es la decisión individual para poder tener ese encuentro. Mire, uno se puede cambiar de iglesia hasta para cambiar de aire. Dice, no, el problema es que no me siento bien porque la iglesia le falta esto, le falta aquello. Voy a cambiar de aire, entonces me voy a otro lugar. Y te va a pasar lo mismo. Porque no es una cuestión de cambio de aire, es una cuestión de decisión. Dice, ven. Y el mismo Señor le dice a la samaritana, el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá nunca más sed. Señor, dame de esa agua. ¿Qué le estaba diciendo? Dame esa agua. Y tomó de esa agua. ¿Cómo es que tomó de esa agua? Fue a buscar al resto de los samaritanos, se convirtieron todos. Todos. El Salmo 42 dice el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¡Qué bárbaro! ¿Vieron cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? ¿Sabe una de las cosas por las que el ciervo brama por las aguas, además de para poder vivir porque está sediento? Cuando el ciervo está sediento, tiene un gran problema. Y es que se desprende de él un olor que es feo, es desagradable, y los depredadores de los ciervos huelen el olor feo que el ciervo emite y lo ubican. Es vulnerable. Lo ubican enseguida. Entonces el ciervo no solamente tiene sed, aun cuando tiene una capacidad de resistencia importante, necesita agua para que los que se comen a los ciervos no lo huelan. Qué cosa, ¿no? Porque dice las Escrituras que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. ¿Será que cuando nosotros nos vamos desprendiendo del Señor, cuando esa comunión se desprende, se pierde, cuando no lo buscamos, empezamos a dar olor? Y el enemigo está por ahí, siempre. Anda como león rugiente, viendo a quién devorar. El siervo necesita encontrar las aguas. Hermanos, nosotros cada día necesitamos encontrar las aguas. Cada día necesitamos de esa agua que fluye del trono de la gracia de Dios. Esa agua que habla de la presencia de Dios para no tener sed jamás. En el libro de Amós, con este termino, capítulo 8, verso 11, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes
de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Miren, esta semana estaba hablando con un hombre, deportista él, hace un deporte parecido, el mismo deporte que hago yo. Y este hombre me contaba que tiene familia, que son creyentes, que son pastores. Entonces, en un momento cuando me dice a qué me dedicaba, yo le digo, me dice, yo tengo mi familia, todos ellos creyentes, pero hay cosas que no entiendo, me dice. Y mira que yo voy y conozco a todos. ¿Por qué si el culto está anunciado a las 8 de la noche tiene que empezar 9:30 de la noche? ¿Y por qué tiene que terminar a las 2 de la mañana? Yo me quedé pensando, ¿no? Las cosas que fabricamos y que hacemos como para ver si podemos llegar a generar un clímax distinto. Y a veces se comete este error. El conflicto no está en lo que dura, en la extensión, a ver quién dura más, a ver quién trajo más gente. El secreto está en que nos encontremos con el Señor. Y les voy a dar una teoría. Si en un culto que dura 1 hora y media no nos encontramos con el Señor, y hablo 1 hora y media en todo concepto, y nosotros un poquito más estamos, ¿no? Bueno, si en 1 hora y media nosotros no nos encontramos con el Señor, hay algo que tenemos que rever. Si empezado el culto, van 20 minutos, y yo todavía sigo disperso, hay algo que tengo que recomponerme yo. Si de entrada no me encuentro con el Señor, estoy distraído, estoy disperso, estoy ido. Será por eso que en el libro de Hebreos dice que es tan importante congregarnos. Dice, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, dice. Imagínense si aún eso ahí le da el consejo y le dice, congréguense, hermanos. Bueno, pero cuando me congrego, no puedo echarle la culpa ni al que dirige el culto, no le puedo echar la culpa al coro, no le puedo echar la culpa al sonido, no le puedo echar... Yo me tengo que encontrar con el Señor. Y si aún no me gusta el corito que están cantando, tengo unas rodillas hermosas que dejan de estar en pie para arrodillarse y ahí donde estoy, encontrarme con el Señor y adorarle. ¿Entienden lo que le digo? Tiene que haber algo que es permanente. Nada me puede bajonear al extremo de dejar de encontrarme con el Señor. Hoy se lo decía a un hermano por una situación muy compleja que él está viviendo. Mirá, si hay algo que justamente el enemigo quiere hacerte es aislarte y que te quedes solito, y ahora te lo vuelvo a decir, y que empieces a dar olor feo como el ciervo para que el depredador te devore. Es lo mismo. Cada vez que nosotros estamos en la presencia del Señor, hermanos, algo pasa adentro nuestro. El olor en nosotros es distinto, la mirada es distinta, el rostro es distinto. El endemoniado que el Señor liberó, yo algo decía el domingo, su vida era un hombre violento, rompía cadenas. Cuando se encontró con el Señor, estaba desnudo, cuando se encontró con el Señor, fue liberado, se encontró con el Señor, le dieron ropa, su rostro cambió, su lenguaje cambió, su aspecto cambió. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Señor. Imagínate cuando hablamos con gente y te dice, ¿cuánto hace que te convertiste? 40 años. Bueno, si uno durante 40 años no tuvo otro encuentro con el Señor fuerte, eso hace que uno se enfríe. Y hay algo que el Señor no quiere, y es que la iglesia se enfríe. El Señor quiere una iglesia que esté comprometida con Él, que lo ame, que lo sirva, que lo siga,
que lo ponga en el centro, que sea Él lo más importante en su vida. Él es lo más importante en nuestra vida. Dice aquella canción, que tu amor, oh Señor, hoy vuelva a florecer. Quiero hoy que en mi ser es que mi vida, Jesús, necesita de ti. ¿Cómo sigue? Señor, ven a vivir en mí. Mis alabanzas, oh Dios, solo tienen valor si tú estás en mí, Señor. Es que mi vida, Jesús, necesita de ti, Señor. Ven a vivir en mí. Mis alabanzas, oh Dios, solo tienen valor si tú estás en mí, Señor.